Buenísimo. Ahora, hola Daniel Castillo, peregrino argentino desde Córdoba. Es un placer tenerte aquí como invitado en Paso del Camino, un proyecto del Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Muchísimas gracias por hacer esto conmigo. Es un placer tener un peregrino argentino aquí hablando conmigo. Muchísimas gracias. Guillermo, realmente un placer estar en contacto contigo y con toda la gente que por supuesto está viendo estos videos. Me has contado que este es un proyecto lindísimo que trata de ayudar justamente a los peregrinos, a la gente que está haciendo este maravilloso camino por España, por Portugal, por todos los caminos que llevan a Santiago. Así que realmente para mí es un honor poder participar en esta charla que por supuesto desde ya la voy a recomendar a todos mis contactos peregrinos y no peregrinos de acá, de este lado del continente, desde este lado del Atlántico. Venga, vamos a empezar. Dime una cosa. Digo, Como yo hablando con Eduardo, otro peregrino argentino que ahora vive en Canarias, él me ha dicho que, por ejemplo, en Argentina el camino aún es muy poco conocido. Como hace unos años menos conocido, ahora va siendo un poco más, pero aún es poco conocido. ¿Cómo es que un argentino como tú de Córdoba encuentra el Camino de Santiago? bueno, digamos que es una situación extraña, como bien dices, el Camino de Santiago por años en Argentina estuvo bastante, de alguna manera, escondido, no teníamos mucho conocimiento. Ahora sí, te puedo asegurar que de hecho hemos armado grupos de peregrinos argentinos, hay excursiones, entre comillas, que salen de nuestro país para hacer el camino, digamos que se está conociendo un poco más. Pero creo que la mayoría de nosotros hemos llegado al camino particularmente por dos caminos. Por un lado, te cuento que mis bisabuelos son de Galicia. Obviamente yo no los conocí, pero a través de mi abuelo paterno, Castrillo, me ha contado un poco de lo que era la vida allá en el norte de España y por supuesto me hablaba del peregrinaje hacia Santiago. Y bueno, también las proyecciones de películas como The Way, de Martin Sheen, ha ayudado y mucho a conocer lo que es el camino y de alguna manera no sé si a enamorarnos, pero sí a sentir que en ese lugarcito del mundo había algo que nos podía de alguna manera, no quiero decir salvar, pero sí permitirnos conocer otra realidad y de alguna manera imbuirnos en ese espíritu tan particular que es justamente el del camino. Así que te diría que viene por dos vertientes. Por un lado, la familiar, mis bisabuelos gallegos, y por otro lado, bueno, esto de enamorarse de un camino a través de una película, como de una historia, como es The Way. Viene por ahí. La película es solamente la película, mi película favorita, por eso. Ah, bien, bien, Lo he bien. visto unas 20 veces y conozco la Todos los película toda, diálogos. todo mi audio. Venga, ¿te acuerdas cuál fue tu motivación para hacer el camino? Bueno, yo creo que, aparte de lo que te comentaba, esto de conocer la tierra de mis abuelos, que de hecho no lo pude hacer porque los pueblos que están en el camino de donde son ellos son anteriores a de donde yo inicié el viaje. Pero creo que la motivación tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de conocer un espacio geográfico, una idiosincrasia, un latido, que es justamente el que viene de la familia. Pero muchas veces me preguntaron cuando iniciaba el viaje por qué, si tenía una razón religiosa, una razón espiritual, o acaso una razón meramente turística. Yo, hasta estar en el camino, de hecho lo abordé desde una visión aventurera, si se quiere, ¿sí? De hecho, fue mi primer viaje a Europa. Nosotros, ustedes saben que estamos a 10.000 kilómetros Sí. aproximadamente de España, por lo cual fue, si bien ya no tengo 20 años, fue mi primera oportunidad de salir del continente y decir, bueno, voy a la tierra de mis abuelos.
pero para un poquito conocer el espacio geográfico y de alguna manera sumarme a esta historia del camino sin, repito, tener un objetivo puntual de decir, lo hago con motivaciones religiosas, como seguramente te voy a contar en un rato, de la gente que uno ve en el camino y que la observa por una promesa, por la necesidad de llegar a esa catedral, o simplemente por estar en ese camino y confluir hacia Santiago con este cúmulo de personas, de peregrinos de todo el mundo, que yo creo que esa es la verdadera comunión. El hecho de estar en un camino con gente de todo el mundo, que te comunicas por gestos, cuando no manejas un idioma, como es tu caso, que tenés una excelente capacidad de conocer varios idiomas. Bueno, realmente a nosotros nos sorprendió eso, de poder dialogar con gestos, con palabras o con silencios. Y por eso creo que esa era la comunión. Pero si volvemos a la pregunta, el objetivo no fue simplemente algo espiritual ni religioso. Creo más que nada fue ese espíritu aventurero de sumarme al camino. Creo que aún todavía no lo tengo claro cuál fue el objetivo primigenio. Qué bien, qué bien. ¿Te acuerdas cómo te enganchaste del Camino de Santiago? Bueno, yo creo que viene lo que te contaba hace un rato. Llegar a ver esa cercanía con personas de todo el mundo me hizo acercarme al camino y de alguna manera conocer esa realidad tan disímil a la que es la de nuestro pueblo, lo que es Argentina. Así que bueno, más que nada fue eso, el hecho de conocer a las personas y de sumarme a ese espíritu que es el camino, ese espíritu que te moviliza, te lleva, te acerca a una realidad diferente. Eso fue el enganche, por así decirlo. Y después, no sé, es como decirte, no sé si lo has visto, acá en Argentina de a poquito se está de alguna manera difundiendo lo que es el camino y aparece un mojón en la ciudad de Buenos Aires, otro en Ushuaia, y de pronto, bueno, nos vienen las ganas de decir, bueno, creamos nuestro propio mojón acá en casa. No sé si lo has visto, pero bueno, yo acá en casa, con la ¿Cómo, ayuda de mi mamá, cómo, este año cómo, armamos cómo te ha dicho? Yo sé de cosas y ¿Sabes es, cosas? y es mismo por eso. ¿Cómo has decidido crear el mojón en tu casa? Bueno, yo creo que era una manera de decir, nuestro lugar en el mundo también es parte de ese camino. Todos los caminos conducen a Santiago. No necesariamente el Y francés, el, el portugués, el y el, inglés. ¿Por y qué el no el camino, argentino? perdón, el camino sale de nuestra casa. Claro, es el camino que te lleva a un lugar increíble. Un lugar que, bueno, yo no tuve la suerte de hacer el camino completo. Eso seguramente me lo vas a preguntar más adelante. Yo te contaba, soy docente, trabajo en una escuela secundaria acá en medio de las sierras de la provincia de Córdoba, no en mi ciudad que es Leones, sino en un pequeño pueblo que se llama José de la Quintana y es muy parecido a los pueblos estos gallegos que uno va caminando y que va encontrando en el camino. Y bueno, lamentablemente no tengo el tiempo suficiente para hacer el camino completo. Por ahí no me he animado a hacerlo aún en invierno, que ahí sí podríamos tener el tiempo necesario. Nosotros en las vacaciones de julio, de invierno en Argentina, son 2 semanitas, que coincide por supuesto con la temporada estival allá en Europa. Y ahora que tenemos 2 meses de vacaciones, bueno, no lo puedo hacer porque justamente ahora, fundamentalmente por la pandemia, y el hecho de hacer el camino en invierno, bueno, todavía no tengo el valor suficiente para emprenderlo. No quita que no lo puedo hacer. Pero a eso voy, que me faltaría el tiempo para hacerlo en 15 días a un camino como el francés, por ejemplo, de 790 kilómetros. No sé, creo que por ahí el portugués lo podría hacer en 15 días, son 490 o más o menos, vos me dirás mejor, pero bueno, como tengo Se el tiempo sales, muy acotado. se sales de Oporto, sí, son más o menos 10 días. De Bien, Oporto, yo de Oporto, 10 días. tranquilamente podría hacer ese camino en las De vacaciones Oporto de son julio 10 de este días, año, que sí. no sé cómo va a estar la pandemia en Europa para este verano. Sí. Y el tiempo es quizás un poco mejor que en España. Pero Ujú. Mira, mira, eso ah, es bueno. ¿recuerdas?
¿Algún momento que ha sido especialmente duro para ti? Bueno, te puedo decir que por ahí partecita de lo que es el camino desde, no sé, Arzúa o de Puerto Marín a Arzúa, un camino que fue una de las etapas que uno dice, bueno, va marcando, uno camina a su ritmo, a su tiempo, pero bueno, me había propuesto como desafío completar esos 30 kilómetros entre Puerto Marín y Arzúa, perdón, entre Palas de Rey y Arzúa, y bueno, 30 kilómetros para alguien que no está acostumbrado a caminar mucho. A mí me gusta mucho correr, pero bueno, caminar es otro ritmo. Y bueno, yo lo estaba haciendo caminándolo, justamente. Y es como que fue duro. Fue en julio del 2019, ustedes ahí en Europa tuvieron una ola de calor muy fuerte. Y te puedo asegurar que después de parar ahí en Melide y degustar unos pulpos a la gallega, se hizo duro el camino a- para llegar hasta Arzúa. Pero te puedo asegurar que fue la parte más dura del camino en lo físico. Si vos me preguntás en lo psicológico, en lo Sí. espiritual, creo que el camino no tuvo instante de dureza. Realmente fue un placer hacerlo, fue una aventura muy, muy interesante. Qué sé yo, por ahí era un momento duro cuando yo el camino lo inicié en Sarria y tengo un amigo que es director de una radio acá en Córdoba, en Altagracia, y me pidió cuando se enteró que estaba haciendo el camino que fuese cronicando de alguna manera las diferentes etapas. Y bueno, y cuando uno encuentra el camino, me pasa como vos, la idea de ir contando, conociendo las experiencias. Así que bueno, me paré a charlar con unos peregrinos que eran de la zona de Andalucía, que estaban haciendo el camino por una promesa a un hermano que había fallecido 2 meses atrás y que él tenía como sueño cumplir, hacer el camino a Santiago. Y yo, bueno, fui con el grabado, con el celular a grabar una nota justamente para contar la experiencia para esta radio de Argentina y me topo con esta realidad, me topo con dos hermanas que venían a cumplir la promesa del hermano fallecido. Y fue un momento fuerte. Eh, Amén de que estas mujeres medio como que estaban, no sé, en esa visión del turisgrino que se quiere, que se hace el camino no simplemente por esta experiencia de religión o de fe, de promesa. Bueno, me contaron la realidad, me contaron esa historia y fue duro, pero fue motivador, porque de golpe te topás con una realidad que uno no pensaba, porque no conoce la realidad Sí. puntual de cada uno de los peregrinos. Y como yo te comentaba hace un ratito, lo hice más que nada por una especie de aventura, de conocer la tierra de mis bisabuelos. Y cuando encontrás razones como la de esta gente, fue fuerte, fue duro. Y yo creo que esa fue la parte más motivadora desde lo espiritual para emprender el camino. Qué bien, me alegro que te sientas así. Mira, te puedo pedir que a la luz de que hablaste de las experiencias, puedas compartir alguna experiencia más que te ha marcado muchísimo tu camino. Bueno, por supuesto, experiencia cientos, desde caminar con gente justamente del sur de España, que de alguna manera yo lo hacía solo, entre comillas, al camino, o sea, de manera particular, y obviamente el camino no lo haces nunca solo, porque vas a encontrar personas de todo el mundo que tienen la misma idea, la misma comunión. Pero me encontré con gente que había tenido a sus hijos estudiando en Córdoba de Argentina. Eran de Córdoba de la vieja Andalucía, nosotros le llamamos la Córdoba del sur de España. Nosotros tenemos la hija acá en Argentina, que es nuestra Córdoba, la Córdoba de la Nueva Andalucía, y que habían tenido sus hijos estudiando acá, en nuestra provincia, y que, bueno, me preguntaban justamente esto de cómo hacía un argentino para poder hacer este camino, porque más allá de los objetivos, de la espiritualidad, de la aventura, eh,
llegar a España siendo un docente con sueldo promedio bajo, es obviamente la parte económica, no sé si la conocen ustedes, Argentina Sí, está sí, sí, bastante sí. complicada, y llegar a España es toda una aventura. Y bueno, esta gente me hablaba un poco de cómo hacíamos los argentinos para poder vivir, para poder asumir estas características, siendo docentes. Y bueno, yo creo que esa es una de las experiencias también, porque era un grupo que te contaba del sur de España y que medio como que al verme solito caminando en esa zona de Sarria, de Puerto Marín, medio como que me sumó al grupo que era de familia, por así decirlo. Y realmente fue una experiencia muy linda. Hicimos 2 o 3 tramos juntos, nos reencontramos como todos los peregrinos en Santiago. Y bueno, y creo que fue una de las experiencias más bonitas del camino. Y después, por supuesto, encontrarte bajo el calor un día, bajo la lluvia gallega Otro. en otro momento, y poder comunicarme con mi casa mientras hacía el camino. Eso también es muy importante porque, bueno, la familia por ahí estábamos acá un poco preocupada. Te decía, el primer viaje lejos, 10.000 kilómetros, y poder ir mostrando el camino fue una de esas experiencias muy motivadoras. Ni hablar cuando de pronto en medio de la sierra, pasando Sarria, te encontrás un gaitero que te lo vas a reencontrar en lo que es antes de entrar al patio del Obradoiro, en ese Joder. ingreso maravilloso a ese lugar Hablando, que, bueno, hablando de eso mismo, ¿qué sentiste cuando llegaste a la Catedral Santiago? fue, a ver, lo ponemos en palabras. Me cuesta, soy profe de lengua, intento escribir, pero en ese momento por ahí las palabras se quedan en lo que es el sentimiento. Ingresar a la puerta de ese espacio, caminar medio como trayendo toda la experiencia de los miles de kilómetros de Argentina, y, y de golpe entras al patio de Obradoiro, girás tu cabeza hacia la izquierda y ves imponente la catedral, y ves a la gente arrodillada, y ves a la gente agradeciendo el hecho de poder estar en ese sitio. Por ahí es muy complejo traducirlo en palabras. Eh, a mí me gusta mucho sacar fotografías y tomar una imagen mental de ese instante, de sentir gente que llegó orando, gente que llegó riendo, gente que se abrazaba llorando, gente que había hecho el camino a nuestro lado y gente que la encontrábamos ahí, y gente que hablaba otro idioma, gente que en esa comunión en el patio del Obradoiro mirando la catedral. Repito, es complejo llevarlo a la palabra. Sé que fue una sensación indescriptible. Fue un momento de los más movilizadores de mi vida, eso es innegable. De sentirse pequeñito ante esa magnificencia, pero una magnificencia que de alguna manera es compinche, es cómplice, y por supuesto ingresar a la catedral. Vos me contabas que la primera vez no ingresaste. Bueno, no sabías bien cómo hacerlo. Yo también, te digo, traté de ingresar y a la primera de cambio me dijeron, no, yo venía con la mochila, venía con los bastones. No, me dice, con la mochila y los bastones no se puede ingresar. Así que quedé ahí medio, bueno, me fui al albergue, al hotel, dejé las cosas y volví corriendo a ingresar. Bueno, estábamos en una época donde el Botafumeiro no estaba funcionando, eh, se estaba preparando para el año Jacobeo, este año y año que viene, que son 2 años esta vez. Estaba en reparación la catedral, así que la nave central estaba en arreglo. Pero el hecho de entrar al patio del Obradoiro y mirar la catedral y decir, llegué, estamos, fue indescriptible. Qué bien, me alegro. Yo cada vez que hago más caminos, cada vez más emocionante es, ¿sabes? No, no sé por qué. Am, Mira, hace poco me estabas hablando de la etapa de Palas de Rey a Azúa. Cuba. Yo solo conozco la parte después de Melide. El camino francés aún no lo he hecho,
pero sí que he hecho los últimos 50 kilómetros haciendo el camino primitivo, que uno que se junta con el camino francés exactamente en Melide. Claro. Después de Melide hay un pueblo que se llama Eh, Ribadizo de Bajo. sí, ¿Te acuerdas? Ribadizo, Ribadizo. Ribadizo. ¿Te acuerdas? ¿Te gustó pasar por ahí? Yo te digo, ese momento, lo que te comentaba, fue la prueba más física, más dura. Y prácticamente, si te digo pasar por Ribadizo, es pasar, simplemente. Quería llegar a Arzúa. Obviamente, pasar por todos estos caminos y ver los hórreos, Oh, joder. y tratando de averiguar qué era eso, porque la verdad no teníamos ni idea y fue algo extrañísimo porque veníamos justamente haciendo videoconferencia con mi casa y yo le iba mostrando en el camino lo que era justamente los hórreos y me preguntaba, ¿qué es eso? Y una peregrina brasilera, americana por supuesto, me dice, bueno, acá es donde se almacena el maíz, y bueno, creo que ahí en Ribadizo empiezan a ver los primeros hórreos que de alguna manera lo vas a ver a lo largo de todo el camino francés. Pero si tengo una imagen de Ribadizo es esa, porque realmente fue el momento más complejo del viaje. Uno decir, querés llegar a Arzúa a descansar, porque realmente fue durísima esa etapa. Pero ese es el recuerdo que tengo de Ribadizo y Qué bien. obviamente de otros. Mira, después de un momento tan duro como lo pasaste ahí, ¿dónde encontraste las fuerzas para seguir caminando? Y yo creo que llegué a Arzúa y fuimos a una parroquia. eh, y realmente estaba totalmente agotado. Y yo, repito, no soy muy religioso, me reconozco no ateo ni agnóstico, pero tengo una relación particular con la iglesia en sí. Pero creo que el hecho de acercarme a ese lugar de alguna manera me dio fuerzas, como para decir, puedo seguir. Y veía gente muy grande que estaba con su mochila y que estaba haciendo el mismo camino que yo. Y uno dice, pero esta persona lo puede hacer, tiene 40 años más que yo, y es como que de alguna manera te alienta a decir, si él puede, vos también podés. Yo creo que ese fue el momento en que hizo el clic y decir, bueno, esa etapa fue durísima, fueron 30 kilómetros agotadores bajo, no sé, creo que eran 34 o 35 grados de calor, pero dentro de la tranquilidad y la paz de esa parroquia que está ahí al frente de la plaza, no recuerdo bien el nombre, está al frente de la plaza de Arzúa. Me permitió a mí continuar este camino al otro día, por supuesto, pero de alguna manera te dio esa bocanada de aire fresco para decir, puedo seguir. Y faltaban, nada, 50 kilómetros, menos. Qué bien, que. Mira, estamos llegando al final, pero cuando miras atrás, ¿qué ha aportado el camino a tu vida? Mira, fuera de llegar a un lugar común, creo que el camino te va sacando cosas de esa mochila. Es una metáfora Sí, sí. remanida, una metáfora, todo el mundo la ¿Cómo te dice. entiendo? Verdad, de verdad te puedo asegurar que te saca de encima esos problemas que son superfluos y que uno se cree que son los grandes problemas de la vida, y que justamente va por ahí. Al ver estas personas que van caminando y que van dejando de alguna manera su forma de ser o su pensamiento exclusivamente en el camino, y de alguna manera te vas eliminando, te vas olvidando de que tenés problemas, no sé, en la escuela, en el trabajo. Es una manera de estar con vos en ese espacio, en ese lugar, en esa comunión con gente de todo el mundo, y que te hace ver la realidad desde otra perspectiva, de una perspectiva menos tremendista, si se quiere, un poco más simple. El camino es simple, es caminar, es ir sacándote esos problemas. Repito, no voy a caer en la metáfora de la mochila sacando problemas, pero algo de eso tiene el camino. Sí, 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 Eh, sí. te Te entiendo, te permite entiendo.
mucha introspección, ¿sí? De preguntarte cosas, de ir sacándote. Uno viene de una realidad bastante compleja, como te decía, Argentina, el país pasa una situación difícil y no es que estás olvidándote de todos tus problemas, pero de alguna manera los pones en consideración, qué son realmente los problemas y cuáles no, cuáles son los superfluos y qué es lo realmente importante. Y el camino a mí, aunque sean estos últimos 115 kilómetros que hice, que es la promesa de decir voy a hacerlos o el francés o el portugués o el inglés, pero justamente para recuperar esa autonomía y esa libertad, ¿sí? De sacarte los problemas de un poco más, menos, que son tan complejos que de hecho no lo son. Y bueno, es una libertad, es liberarse y apelar, por supuesto, a la emoción. Daniel, estamos llegando al final de nuestra charla, pero antes una última pregunta. Dime, dime. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Que lo haga, que lo haga, que lo haga porque realmente es lo que te decía, la posibilidad de encontrarte con personas de todo el mundo, la posibilidad de iniciar un camino y encontrar realidades de diversa índole que no la vas a tener en tu lugar de origen, la oportunidad de salir al mundo, la oportunidad de recorrer ese camino, las realidades, las idiosincrasias, lo tenés que hacer. Es una experiencia maravillosa. Y repito, si no sos religioso, si no lo haces desde la espiritualidad, si no lo haces o lo haces desde la aventura, hacelo. El camino, te lo digo bien en argentino, no lo digo en hazlo, hacelo. Haz el camino porque realmente te va, no sé si a hacerte otra persona. Por ahí sí, por ahí te cambia una visión de mundo, pero es una experiencia que realmente hay que hacer y no se la pierdan. Y si la pueden hacer completa, y una, y 5, y 10, y 100 veces, me encanta como lo decís vos, la quiero hacer por lo menos una vez por año, si yo pudiera, obviamente la haría, porque te enamorás de ese camino, te enamorás y tratás de, porque yo te cuento que aparte de esto de la virtualidad entre los peregrinos argentinos, ya los peregrinos argentinos nos estamos uniendo y hemos hecho encuentros y grupos y nos reunimos en Córdoba y hubo una reunión en Buenos Aires y peregrinos de todo el país que han hecho el camino o que lo quieren hacer, nos juntamos para contar anécdotas, para charlar, para contar expresiones justamente para motivar a nuevos peregrinos a salir al camino. Así que si tenés la oportunidad, hacelo. No te vas a arrepentir y si te cambia la vida, buenísimo. Aunque te puedo asegurar que en mi caso me permitió ver otra realidad y vale la pena y enamorado del camino para siempre. Ahora tengo una pregunta más para ti. Dime. A veces me entiendes. Eh, Cuando piensas y cuando hablas en el camino, ¿qué dicen tus ojos? Me dice, es una aventura, brillan los ojos, se emocionan los ojos y tratan de decir, quiero volver a ver ese paisaje o quiero conocer nuevos paisajes. El camino es ese, el camino es descubrimiento y los ojos tienen eso, la posibilidad de descubrir, de reencontrar y de justamente brillar con esa luz única de Galicia o de España o de Portugal que te lleva a la catedral. Muy bien, Daniel, llegamos al final, pero me encantó nuestra charla. Muchísimas gracias por hacer esto conmigo. Fue un placer muy, muy grande. Guillermo, realmente a mí, como te contaba hace un ratito, estas charlas o esta oportunidad de volver al camino a través de la palabra, del recuerdo, de la emoción, me hace mucho bien. Nos hace mucho bien a todos los peregrinos. Así que agradecido a vos y sabes que contás con un peregrino acá en Leones, Córdoba, Argentina, 9.998 kilómetros de Santiago, que está a disposición como siempre.